Qué gusto tenerte nuevamente en el Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su segunda etapa para primero, tercero y quinto semestre, presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que juntos disfrutemos de este espacio que está diseñado para ti, donde podrás fortalecer tus habilidades y conocimientos de una manera clara y accesible, y además sin salir de casa. Por esta razón, el día de hoy se encuentra nuevamente con nosotros la maestra Juana Elena Montejo Díaz, quien nos dará la segunda sesión de física. Vamos a saludarla. Maestra Juana Elena, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. La saludo con Susana a distancia. Gracias, Roberto. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión. Y bueno, maestra, platíquenos, ¿cuál va a ser el tema de esta segunda sesión? Vamos a manejar lo que son los campos eléctrico y magnético. ¿Tú sabías que en las casas, como referencia, en las casas habitación manejamos cerraduras magnéticas como seguridad? Como te podrás dar cuenta, esas casas manejan cerraduras y no podemos ver la fuerza que se aplica en ellas porque están a distancia. Es muy difícil visualizar esa fuerza. Es por ello que vamos a nosotros a aclarar los puntos de campos eléctricos y magnéticos. Excelente, maestra. Ya quiero que iniciemos con este tema. Entonces, ¿estamos listos? Estamos listos. En casita, ¿estamos listos? Entonces, iniciemos con esta segunda sesión de física. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a iniciar con nuestra segunda sesión. En esta sesión hablaremos de los que son campos eléctricos y magnéticos, en la cual vamos a manejar nuestro aprendizaje esperado, que nos dice que contrasta semejanzas y diferencias entre los campos eléctricos y magnéticos. Campo eléctrico. El espacio que rodea a un objeto cargado se altera en presencia de la carga. Se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. Tanto el campo eléctrico como una fuerza gravitacional son fuerzas que se dan a distancia y son muy difíciles de visualizar, es decir, nosotros a simple vista no las vamos a detectar. También nos dice que el campo eléctrico, en la proximidad de una carga positiva, tiene una dirección radial hacia afuera en cualquier punto. Ahí vamos a tener una carga positiva y si se dan cuenta, las flechas van a salir lo que es de forma hacia afuera. Vamos a tener también que se dirige hacia adentro en una carga negativa y también vamos a tener que nuestra carga en el centro me va a indicar que tenemos tanto positivos y negativos. En el positivo, las líneas van a ir como lo indica mi flecha hacia afuera y en el negativo, mis flechas me indican que van a ir hacia adentro. Cuando nosotros queremos esto, es importante tener en cuenta que una carga que está en reposo me va a generar un campo eléctrico y una carga que se encuentra en movimiento me va a generar un campo eléctrico y uno magnético. Si nosotros por alguna razón generamos una fuerza eléctrica, vamos a experimentar lo que es un campo eléctrico en ese punto. La intensidad del campo eléctrico en un punto se suele definir en términos de la fuerza que experimenta una carga positiva Q cuando está colocada precisamente en ese punto. La magnitud de la intensidad del campo eléctrico está dada por la siguiente ecuación: E es igual a F sobre Q. E se va a identificar como lo que es la intensidad del campo eléctrico, F, la fuerza que se está experimentando sobre la carga que está ahí representada por la letra Q. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de intensidad del campo eléctrico es el Newton sobre Coulomb. Tal como le estamos estableciendo ahí, tenemos las imágenes de Isaac Newton, ya que fue el primer científico en estar y dar acertadamente lo que es la definición de fuerza, y él fue el que rige las 3 leyes de la mecánica acerca de lo que estamos hablando de fuerza. Charles Augustin Coulomb fue el primero en que estaba manejando lo que eran los fenómenos electrostáticos, y esos fenómenos hicieron que él pudiera ver lo que eran las cargas tanto de atracción como repulsión, y él da a lo que es la ley de Coulomb. Tenemos también que todo imán, cuando estamos hablando de un campo magnético, está rodeado por un espacio en el cual se manifiestan sus efectos magnéticos. Dichas regiones se llaman campos magnéticos, lo que nosotros conocemos como los imanes, y los estamos estableciendo dentro de lo que es el campo magnético. Tenemos ahí que las líneas del campo magnético, llamadas líneas de flujo, son muy útiles para visualizar los campos magnéticos. Las líneas de flujo magnético salen de un polo norte de un imán y entran en el polo sur. Las líneas de flujo magnético no tienen puntos iniciales o finales,
forman espiras continuas que pasan a través de la barra metálica. Y lo podemos visualizar en esta parte. Tenemos una barra metálica, vamos a tener un polo norte, vamos a tener un polo sur, me va a estar generando las líneas de flujo y van a traer de lo que es del norte, van a salir y van a entrar por el polo sur. Es decir, que vamos a tener unas líneas que están rodeando lo que es mi imán. Campo magnético creado por una corriente rectilínea. Me dice ahí, las líneas de campo creadas por este tipo de corriente son circunferencias concéntricas al conductor y perpendiculares a él. Esto implica que la dirección del campo magnético sea tangente a ellas en cada punto y su sentido venga dado por la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha determina que si usamos el pulgar de dicha mano para indicar el sentido de la intensidad de la corriente, el resto de los dedos nos indicará el sentido del campo magnético, tal como lo podemos visualizar aquí. Si yo utilizo mi mano derecha, voy a utilizar lo que es en esta forma, utilizo mi pulgar y este me va a estar dando lo que es mi intensidad de mi campo y estas me van a dar las líneas y conforme yo voy girando, voy a saber hacia dónde se van a dirigir las fuerzas de mi campo eléctrico, perdón, de mi campo magnético. Si yo lo pongo así, entonces mis líneas estarían girando de esta forma. Si yo lo pongo hacia abajo, mis líneas estarían girando de esta manera. Es por eso que se llama la regla de la mano derecha. Vamos a tener líneas de flujo magnético entre dos polos magnéticos diferentes y líneas de flujo magnético entre dos polos iguales. Podemos visualizar por medio del dibujo que cuando nosotros manejamos polos distintos vamos a manejar líneas de atracción y cuando tenemos polos iguales vamos a alejar líneas de distanciamiento. Se vuelve a repetir lo que ya platicamos anteriormente. Tenemos líneas que salen del polo norte al polo sur. Entonces, esa es la situación por la cual esta línea va generando esta situación. Aquí tenemos un norte y un sur, por obviedad tienen las líneas de atracción. La densidad de flujo magnético en una región de un campo magnético es el número de líneas de flujo que pasan a través de una unidad de área perpendicular en esa región. La unidad del flujo magnético en el sistema internacional es el Weber. La unidad de intensidad del flujo debe ser entonces Weber sobre metro cuadrado, que se define como Tesla. Aquí tenemos que para representar un campo magnético perpendicular al plano se utiliza la siguiente convección y volvemos a regresar a lo que es mi regla de la mano derecha. Vamos a tener una fuerza, vamos a tener una intensidad y vamos a tener el campo eléctrico. Cuando nosotros manejamos esto, si nos damos cuenta, se manejan de manera perpendicular. Recordemos que la perpendicularidad significa manejar un ángulo de 90 grados. Si se dan cuenta, mi fuerza es perpendicular a mi intensidad. Si yo lo pongo de esta manera, también se va a manejar una perpendicularidad. Así se maneja perpendicularidad aquí, si maneja perpendicularidad acá. Y donde yo lo busque, vamos a tener una perpendicularidad. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, cuando nosotros tenemos un campo saliente, que es en la parte que tenemos ahí, que por lo regular representamos por puntos, yo voy a manejar mi regla de la mano derecha y vamos a manejarlo de esta manera. Si es saliente, por lo regular se maneja de este punto y ya voy a saber que mi intensidad va a ir hacia acá, que mi fuerza va a ir hacia arriba y mi campo magnético es el que está entrando. Si va saliendo, va a ir de esta manera y mi fuerza va a ir hacia arriba y mi intensidad va a ir del lado positivo. Vamos a ver lo que son las semejanzas entre los campos eléctricos y magnéticos. Ejercen fuerzas a distancia. Tanto uno como el otro vamos a tener que ejercen fuerzas a distancia. Las fuerzas son atractivas y repulsivas. Cuando nosotros hablamos de cargas, estamos hablando que aquí, si tenemos signos iguales, van a tener una separación, es decir, no van a tener a juntarse. Y cuando tenemos cargas distintas, van a tender a unirse. Y cuando hablamos de campos magnéticos, los polos contrarios se van a unir y los polos que son diferentes, que son iguales, van a tender a separarse. Cabe mencionar que los imanes, por más que nosotros los cortemos, van a tener siempre un polo sur y un polo norte. El campo eléctrico y el campo magnético ejercen fuerza sobre cargas eléctricas en movimiento.
Esto que tenemos aquí, vamos a generar lo que son cargas eléctricas en movimiento, es decir, que van a estar desplazándose de lo que es un lugar a otro. Los campos eléctricos y magnéticos van a depender del medio, es decir, de los tipos donde ellos se puedan manejar, distribuir o donde se estén ellos transcurriendo. Vamos a tener diferentes tipos de medios donde se pueden transcurrir, que ya sean los aislantes o ya sea por medio de lo que son los transformadores. Las diferencias. Las líneas del campo eléctrico son abiertas y las líneas del campo magnético son cerradas. Aquí nos podemos dar cuenta, en la parte de la carga positiva van a salir hacia afuera, en la carga negativa entran, pero nunca tienen un ciclo, siempre están abiertas. Y en los polos siempre se va a generar un ciclo y va a estar cerrado. El campo eléctrico actúa sobre cargas en reposo o en movimiento y el campo magnético actúa sobre cargas en movimiento. Y lo ponemos a ver ahí. Vamos a tener lo que es las cargas en reposo y las cargas en movimiento. Cuando están en reposo solamente van a hacer esto. Se van a traer y aquí van a estar en un ligero movimiento. Los campos eléctricos dependen de las cargas positivas o negativas y los campos magnéticos dependen de los polos norte y sur. Y ahí vamos a ver, tenemos entonces en la parte de abajo, en los campos eléctricos, las cargas pueden encontrarse como positivas o negativas y en los campos magnéticos los polos aparecen en pareja, es decir, norte y sur. Ya les había yo comentado anteriormente, no importa cuántas veces un imán sea cortado, siempre va a tener un polo norte y un polo sur. Si nosotros estamos hablando de cargas, entonces estamos hablando de cargas eléctricas. Si nosotros, de un campo eléctrico, si nosotros estamos hablando de imanes, estamos hablando de un campo magnético. La diferencia es que en uno vamos a hablar de polos, en otro vamos a hablar de cargas. Bueno, espero que les haya quedado claro lo que es la diferencia entre lo que es un campo magnético y lo que es un campo eléctrico. Hemos llegado al final de la sesión de hoy. Si te quedaste con alguna duda, no te preocupes. Recuerda que podrás acceder a estas sesiones mediante las plataformas oficiales de tu colegio. Y algo bien importante, recuerda siempre ponerte en contacto con tu docente asesor. Maestra Juana Elena, muchísimas gracias por esta segunda sesión de física. Muchas gracias a ustedes. Y una recomendación para los chicos, si se dieron cuenta, bueno, tenemos fuerzas a distancia que solamente podemos ver por polos y no podemos verlos lo que es con la vista. Muy bien. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.